Ajá. Ya estamos grabando. Ok. Entonces, perfecto. Entonces, la clase de hoy va a consistir digamos, volver un poco sobre la idea de las reglas de distribución de los cuantificadores, así como en explicar el concepto de fórmulas en forma normal prenexa y un método para obtenerlas y resolver algunos cuantos ejercicios, empezando por los que están en dicha guía. Y si nos da chance, hacer algunos otros, si no, dejamos algunos cuantos para la clase del martes. Ya esta semana deberíamos estar enviando la primera evaluación, esta o posiblemente puede ser los primeros días de la semana que viene, pero posiblemente, pero sobre todo quisiera que fuese esta, pero ya veremos. Entonces, fíjense, la idea es que aprendamos y extendamos las reglas del cálculo por deducción natural tipo Gensen para la lógica de predicados poliádicos eh, con reglas que nos permitan trabajar a nivel cuantificacional, es decir, mover los cuantificadores tanto al interior de una fórmula como hacia el exterior de una fórmula. Esto porque a veces es mucho más fácil, se, se vuelve mucho más pragmática la cuestión cuando estamos trabajando a la hora del cálculo, tener los cuantificadores fuera de la fórmula que dentro de la fórmula. Pero para hacer esto hay que obedecer ciertas reglas de distribución de los cuantificadores, porque no siempre se puede sacar un cuantificador con el mismo poder expresivo que tenía dentro de una fórmula. Sobre todo cuando la fórmula con la que estamos trabajando tiene forma de condicional. O por ejemplo cuando estamos hablando de el existencial de una conjunción o de un disyunto de una disyunción en donde los disyuntos están cuantificados universalmente, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la forma en que distribuimos los cuantificadores. Por eso hay que hacer un repaso delicado, detallado, con mucho atino de cuáles son estas reglas. Pero a su vez estas reglas están soportadas en otras reglas, como la regla de descenso cuantificacional y la regla de mutación de variables. Todas estas reglas luego nos permiten pasar al método de construcción de fórmulas en forma normal prenexa, que son fórmulas, como ya indicábamos la clase pasada y también está en la guía, que tienen todos los cuantificadores al frente de la fórmula, a toda esa serie de cuantificadores o seguidilla de cuantificadores o cadena de cuantificadores al frente de la fórmula se le llama prefijo, y luego la otra parte de la fórmula que no tiene cuantificadores se le conoce como matriz. Entonces, vamos a leer brevemente la guía. Introducción. Para toda fórmula phi de la lógica de primer orden, existe una fórmula phi' equivalente a phi, que se caracteriza por poseer todos los cuantificadores al inicio de la misma. Sobre esa última fórmula decimos que se encuentra en forma normal prenexa. Esta distribución de los cuantificadores de una fórmula al inicio de la misma facilita tanto las transformaciones sintácticas como las decisiones de interés en el análisis de la fórmula. Digamos, en los estudios de lógica de primer orden, sobre todo en los estudios que tienen que ver con la decidibilidad, muchos subcampos de la lógica de primer orden se puede determinar si son decidibles o no a partir de cómo son el prefijo de sus fórmulas. Entonces, por eso esta técnica tiene mucho valor. Motivados a mostrar cómo hallar la forma normal prenexa de cualquier fórmula de la lógica de primer orden, debemos revisar algunos conjuntos de reglas sobre los cuantificadores y luego explicar un procedimiento, como ya lo habíamos indicado, que nos lleve a la obtención de una fórmula en forma normal prenexa. La primera de estas reglas, que la revisamos la clase del día martes, es el descenso cuantificacional, que nos permite o nos autoriza pasar de la cuantificación universal a la cuantificación existencial. La segunda de estas reglas es la regla de mutación de variables, que nos permite mutar la variable. Así, por ejemplo, si tengo para todo x p de x, pudiese pasar a para todo y p de y, siendo y cualquier otra variable diferente de x. Y lo mismo para el existencial. Esta variable tiene forma de regla de equivalencia, es decir, yo puedo pasar de para todo x p de x a para todo y p de y, para todo y p de y a para todo x p de x. Y lo mismo para el caso de la existencia. Luego tenemos las reglas de distribución de los cuantificadores,
que como vimos la clase del martes, hay 3 para el caso de la distribución de los cuantificadores en conjunción, 3 para el caso de la distribución de los cuantificadores en disyunción, 4 para el caso de la distribución de los cuantificadores en condicional y 2 para el caso de la distribución de los cuantificadores en bicondicional. La idea general de estas reglas es que los cuantificadores pueden ser trasladados desde el exterior hasta el interior, así como del interior hacia el exterior de una fórmula, sin que este cambio afecte lógicamente el significado de la fórmula. Bajo las reglas de distribución cuantificacional, entonces encontramos la siguiente familia de reglas. Distribución cuantificacional, distribución cuantificacional en conjunción, tenemos 3. La distribución del generalizador en conjunción. Fíjense que la distribución del generalizador en conjunción nos permite pasar de para todo x, p de x y q de x a para todo x, p de x en conjunción con para todo x, q de x. Y nos permite pasar a su vez de para todo x, p de x y para todo x, q de x a para todo x, p de x y q de x. Es decir, esta regla tiene la forma de una regla de equivalencia. A diferencia de la distribución del existencial en conjunción 1 y la distribución del existencial en conjunción 2, que tienen forma inferencial, es decir, van de arriba a abajo. Yo puedo pasar de existe un x, p de x y q de x a existe un x, p de x y existe un x, existe un x, p de x y, disculpen, existe un x, q de x. O puedo pasar de existe un x, p de x y para todo x, q de x a que existe un x que es p de x y q de x. Es imposible pasar, como lo habíamos señalado, gracias al comentario de Vanessa en la sesión del martes, es imposible pasar de aquí abajo a acá arriba. Por eso aquí, digamos, la condición más debilitada de que si todos los Q son X y alguno de los X es P, entonces alguno de los X será P y Q, ¿sí? Tendrá las dos propiedades. Luego tenemos la regla de distribución de los cuantificadores en disyunción o reglas de distribución cuantificacional en disyunción, en donde la que tiene forma de equivalencia es la distribución del existencial en disyunción, mientras que las otras dos, esto es la distribución del generalizador en disyunción, la 1 y la 2, tienen forma inferencial, van de arriba a abajo. Si yo tengo existe un X, tanto existe un X, P de X o Q de X, puedo pasar o es equivalente a existe un x p de x o existe un x q de x, ¿sí? Cosa que no pasa acá, si tengo que para todo x p de x o para todo x q de x, de ahí yo sí puedo pasar a para todo x p de x o para todo o q de x, pero no puedo ir hacia arriba. Lo que puedo hacer es, y esto con la condición más débil, de que si para todo x o son p de x o son q de x, entonces puedo pasar a que o todos son p de x o existe alguno que es q de x. En caso de las reglas de distribución cuantificacional para la implicación, ellas tienen forma inferencial, no de equivalencia. Fíjense que acá yo puedo distribuir el cuantificador universal en la distribución del generalizador en el implicador 1. Yo puedo distribuir el cuantificador universal a lo largo de la fórmula en su antecedente y su consecuente, pero no puedo ir de abajo hacia arriba. Y por descenso cuantificacional sale la segunda. Yo puedo distribuir el cuantificador existencial en el antecedente y el consecuente. Estamos aquí simplemente usando implicación, a pesar de que lo hemos llamado desde lógica 1 y lógica 2 condicional, para, digamos, no confundirlo o no confundir con la condición o las reglas condicionadas de distribución que vamos a revisar más adelante. En el caso del existencial, cuando tengo que existe un x, p de x implica q de x, la distribución se hace a partir de una condición, a partir de esta debilidad de acá, disculpen, ¿sí? Que es que para todo x, p de x implica existe un x, q de x. Y en el caso de que si tenga el cuantificador distribuido a lo largo de toda la fórmula, yo lo puedo atomizar el frente como existe un x, tal que p de x implique q de x. En el caso del bicondicional se puede distribuir los cuantificadores universales a lo largo de la fórmula, ya sea como un generalizador o ya sea por descenso cuantificacional por un existencial. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Vamos bien hasta acá?
Como les indicaba, la idea es tratar de tener estas reglas a la mano, sobre todo para cuando veamos, y seguramente si ya leyeron esta guía, el método que se está usando para la construcción de fórmulas normal prenexa usa varias de estas reglas. En especial usa las reglas de mutación y las reglas condicionadas de distribución de los cuantificadores. Entonces, el objetivo obviamente es entender qué dice la regla más que memorizarlas. De manera que el objetivo principal acá no es memorizar un montón de reglas que no sabemos qué significan, sino saber cómo usarlas. Entonces luego tenemos unas reglas de distribución de los cuantificadores o de distribución cuantificacional que, a diferencia de las anteriores, deben tener o deben cumplirse para poder aplicarlas ciertas condiciones. Por eso se les puede llamar reglas condicionales. Y la condición es que la variable x no se encuentre libre en phi. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, phi i para todo xp de x y se cumple la condición de que x no esté libre en phi, entonces yo puedo distribuir el cuantificador, exteriorizarlo y terminar con para todo x, phi i p de x. Y lo mismo de arriba, de abajo hacia arriba. Si yo tengo para todo x, phi i p de x, entonces siempre y cuando x no esté libre en phi, yo puedo interiorizar o distribuir hacia adentro el cuantificador y me quedaría phi i para todo x p de x. Estas reglas tienen forma de equivalencia, pero esta equivalencia solo se cumple si previamente está la condición de que x no se encuentre libre en phi. Uy, se me cayó un vaso. Entonces tenemos para el caso del cuantificador universal en conjunción una regla de distribución condicionada, y para el caso del existencial en conjunción una regla de distribución condicionada. Esta misma regla, o digamos por naturaleza dual, el esquema de esta regla se cumple diferenciando o intercambiando la conjunción por la disyunción para el caso, en este caso para el caso de la conjunción y en este caso para el caso de la disyunción. Aquí la condición sigue siendo la misma. Si x no se encuentra libre en phi, yo puedo entonces distribuir el cuantificador universal exteriorizándolo, o pudiese, si voy de abajo hacia arriba, distribuir el cuantificador universal interiorizándolo dentro de la regla. Nuestro objetivo, en el caso de la construcción de fórmulas normal prenexa o fórmulas en forma normal prenexa, siempre va a ser la distribución con el fin de exteriorizar los cuantificadores. Entonces tenemos aquí lo mismo, y aquí tenemos la distribución condicionada de los cuantificadores en implicación, que hay dos casos. Dos casos para el universal y dos casos para el existencial. Entonces fíjense, aquí, ¿porque hay cuatro pares de reglas? Bueno, porque atiende también mucho a la naturaleza de que el condicional tiene dentro de sí un antecedente y un consecuente. No vale la regla de la conmutatividad en el condicional. No es lo mismo A implica B que B implica A. Entonces, si yo tengo para todo x, phi implica P de x, entonces yo puedo distribuir ese cuantificador universal al interior de la fórmula y me queda phi implica para todo x p de x. Pero lo más importante para nuestro objetivo también, que es la construcción de fórmulas en forma normal prenexa, o conocer el concepto, digamos, de las fórmulas en forma normal prenexa, es el paso que va de abajo hacia arriba. ¿Sí? Fíjense que el paso que va de abajo hacia arriba nos permite sacar el cuantificador universal del consecuente cuando está en el consecuente, y siempre y cuando en fin no aparezca x libre, yo puedo exteriorizarlo y que toda la fórmula quede universalmente cuantificada. En este caso, el existencial del antecedente sale, ¿sí?, de manera mucho más débil como un universal. ¿Sí? Aquí se debilita, digamos, el exteriorizar el cuantificador. Aquí la regla sigue siendo la misma. En phi no puede aparecer una variable x libre. Aquí podemos exteriorizar el cuantificador existencial siempre y cuando esté en el consecuente. Y aquí, si en el antecedente aparece un cuantificador universal, yo lo puedo exteriorizar, pero como existencial. Entonces, la fundamentación de todas estas reglas la pueden encontrar ustedes en Manuel Garrido, y en la sección que yo les envié de mi tesis de maestría está la fundamentación de todas esas reglas.
Un buen ejercicio para ustedes es, permítanme borrar esto acá. Un buen ejercicio para ustedes es tratar de revisar y rehacer la fundamentación de esas reglas. O incluso, quién sabe, si tratar de ofrecer una nueva prueba a la fundamentación de esas reglas. Pero es un buen ejercicio en tanto que les permitirá, disculpen, en tanto que les permitirá repasar las reglas del cálculo que ustedes ya conocen. A ver, ajá. Con todas estas reglas a la mano, entonces podemos pasar a definir lo que significa que una fórmula está en forma normal prenexa y ofrecer un método, porque hay muchos métodos, un método para obtener fórmulas en forma normal prenexa. Repito la pregunta, ¿alguna duda hasta aquí con respecto a las reglas de distribución condicionada de los cuantificadores de las correctivas? Ok. Entonces, fíjense. Definición de fórmulas en forma normal prenexa, o FNP. Una fórmula se encuentra en forma normal prenexa, FNP, cuando todos los cuantificadores presentes en dicha fórmula están situados al inicio de la misma. Una fórmula alfa está en FNP si y solo si alfa tiene la siguiente forma. Fíjense, esta es la forma de alfa. En donde estas Q, es decir, desde Q sub 1 a Q sub n, o Q sub i para i menor o igual a n, son cuantificadores, ya sean los universales o los existenciales, los cuantificadores clásicos de la lógica de primer orden. X sub 1, X sub n o X sub i para i menor o igual a n son variables, es decir, estas X de aquí son variables. Y beta es la parte de la fórmula que se encuentra libre de cuantificador. Es decir, en beta no puede aparecer ningún cuantificador. ¿Qué puede haber en beta? Bueno, obviamente tiene que haber paréntesis, tiene que haber conectivas, tienen que haber funciones proposicionales, ¿sí? Bien constituidas, es decir, debe haber términos que den lugar a fórmulas, ¿sí? Pero aquí es donde se reúnen los cuantificadores. Cuando tenemos una fórmula que tiene esa forma, que tiene ese esquema en donde hay una reunión de cuantificadores y luego viene la fórmula libre de cuantificadores, decimos que la fórmula se encuentra en fórmula normal prenexa o FNP. En una fórmula en forma normal prenexa, a la reunión de cuantificadores al inicio de la misma, esto de acá, se le llama prefijo. Mientras que a la parte de la fórmula que se encuentra sin cuantificadores, a la parte beta, se le llama matriz. Aquí lo podemos representar de esta manera. Todo esto vendría a ser el prefijo y esta vendría a ser la matriz. Lo que yo les decía al principio de la clase, de que en el estudio de la decidibilidad de la lógica de primer orden existen, digamos, un subcampo de estudio que tiene que ver con fórmulas normal prenexas, es decir, estudiar dentro de la lógica de primer orden campos de decidibilidad según cómo sean las fórmulas normal prenexas, tiene que ver, y esto lo podemos detallar un poquito más adelante, pero tiene que ver en específico con cómo se comporta el prefijo de ciertas fórmulas. Si el prefijo de ciertas fórmulas tiene determinada forma, ¿sí? Entonces se puede decir que la fórmula es decidible o no. ¿Por qué? Porque ya se ha probado sobre colecciones de fórmulas con esos prefijos o clases de fórmulas con esos prefijos, que esas fórmulas son o decidibles o no son decidibles. Pero eso no es tema de lógica 3, es quizás tema de lógica 4. Entonces, también es importante señalar que dentro de una fórmula normal prenexa, los cuantificadores no se encuentran negados. Sí, todos los cuantificadores no se encuentran negados. Entonces ya resulta obvio que para que los cuantificadores no se encuentren negados, entonces tendremos que aplicar en algún momento, si llega a aparecer alguna negación, las reglas de definición de los cuantificadores y de negación de los cuantificadores. Sobre todo las reglas de negación de los cuantificadores, tratando de interiorizar las negaciones, es decir, llevando las negaciones lo más posible a la derecha y que afecten directamente la matriz, no a la secuencia de cuantificadores.
Aquí hay algunos ejemplos de fórmulas que se encuentran en forma normal prenexa y un ejemplo de una fórmula que no se encuentra en forma normal prenexa. Y fíjense que se puede evidenciar cuál es su prefijo y cuál es su matriz. En este caso, bueno, también es importante decir que obviamente el alcance de estos cuantificadores llega hasta el final de la fórmula, es decir, de la matriz. Fíjense en este caso, para todo x existe un y tal que p de x implica r de xy. Es decir, si x tiene, si es verdad p de x, bueno, no hablemos aquí en términos semánticos. Si x tiene la propiedad p, entonces x se relaciona con y. Entonces la fórmula anterior se encuentra en forma normal prenexa y lo podemos ver porque tiene el esquema de una forma normal prenexa. Primero está su prefijo, constituido en este caso por dos cuantificadores, y luego está su matriz, que está libre de cuantificadores. El alcance de estos cuantificadores llega hasta el final de la matriz, es decir, recoge todo el paréntesis, y los cuantificadores se encuentran libres de negaciones. En este caso tenemos una fórmula un poco más compleja. Para todo existe un x, tal que para todo y, tal que para existe un z y existe un w. Entonces, si P de W y Q de Z implica, no es cierto, R de A de Z, entonces todo ello implica P de Y o P de X. Aquí me disculpo por usar el vocablo implica, pero bueno, sabemos que tenemos la salvedad si no lo confundimos con la noción de implicación lógica. Entonces, fíjense que toda esta fórmula se encuentra en forma normal prenexa. ¿Por qué se encuentra en forma normal prenexa? Bueno, se encuentra en forma normal prenexa porque primero la fórmula tiene al principio una secuencia, seguidilla, cadena o reunión de cuantificadores, ¿sí? Y porque luego viene toda la fórmula sin. ¿Es posible cambiar el orden de los cuantificadores? Depende de la relación con la que estemos trabajando, estemos trabajando, Vanessa. Y depende también de la posición de las variables dentro de la fórmula. Entonces aquí, fíjense en la tercera fórmula, esta, aquí pregunto, ¿se encuentra en forma normal prenexa? Bueno, obviamente aquí ya está la respuesta, pero ¿por qué no se encuentra en forma normal prenexa? Porque los cuantificadores no están situados al inicio de la misma formando un bloque o cadena de cuantificadores, sino que hay cuantificadores al interior de esa fórmula. En especial este para todo y. Ahora, nosotros podemos transformar este caso 3 en una forma normal prenexa. Lo podemos hacer el día martes y hoy terminamos la sesión con los 2 o 3 ejercicios que creo que yo tengo aquí fijados para la sesión de hoy. Déjenme, yo tenía 3 ejercicios para la sesión de hoy. Aquí están reunidos los 3 ejercicios de la sesión de hoy. Entonces, cualquier fórmula de la lógica de primer orden puede transformarse en una fórmula en fórmula normal prenexa. Ellos suelen enunciarse mediante el siguiente teorema. Teorema: para cualquier fórmula cuantificacional alfa existe una fórmula tita en FNP que es equivalente a alfa. Es decir, la transformación se preserva bajo vía equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene una fórmula alfa que es verdadera y usted la transforma en una fórmula tita que se encuentra en forma normal prenexa, dado que ambas fórmulas son equivalentes, tita también tiene que ser verdadera, necesariamente. En cambio, si alfa fuese lógicamente falsa, vía equivalencia, y dado que tita es una transformación también vía equivalencia, como vamos a ver de alfa, tita también tendría que ser lógicamente falsa. Es decir, no puede pasar el caso de que la fórmula normal prenexa que usted obtenga de una fórmula alfa dada dentro de la lógica de primer orden difiera en su significado lógico de alfa. Entonces, aquí tenemos una demostración de este. Bueno, esto digamos es el comentario necesario para entender que este teorema no es un acto de fe, no es un brinco de fe, sino que este teorema se puede probar y de hecho está probado en un texto de lógica matemática llamado Introduction to Mathematical Logic de un autor muy importante dentro de la tradición de lógica matemática contemporánea que se llama Mendelssohn.
¿sí? Y esto aprueba, remite o necesita a algo que se llama inducción matemática, que de lo que nosotros no vamos a trabajar actualmente, porque nuestro enfoque es más bien informal. Entonces, uno puede preguntarse, ¿y toda fórmula de la lógica de primer orden tiene, o sea, por el teorema anterior, como dice, sí, para cualquier fórmula cuantificacional, significa, a la pregunta, ¿toda fórmula tiene una forma normal preanexa? Sí. Y no solo una, tiene varias, porque se pueden construir varias fórmulas normal preanexa de una fórmula dada, dependiendo del método o procedimiento que uno adopte. La pregunta es, ¿se puede ofrecer un procedimiento sistemático, decidible, mecánico, ¿sí? Que sea rutinario? Sí, y hay muchos. Nosotros aquí estamos adoptando uno, modificando el ofrecido por autores como Garrido y autores como Nero de Shore en Logic for Application. Pero hay otras muchas formas de conseguir fórmulas normal prenexa. Fíjense que en la tesis que yo le mandé a ustedes hay dos procedimientos. Uno, digamos, que yo uso y el otro es alternativo, ¿sí? Pero el alternativo se pudiese tomar como el que se va a usar. En este caso, si ustedes revisaron la guía, se darán cuenta de que el paso 1 nos va a eliminar los condicionales y los bicondicionales, o los implicadores y los coimplicadores. ¿Por qué? Bueno, para no tener que trabajar con tantas reglas de distribución. Porque si trabajamos con condicionales y bicondicionales o implicadores y coimplicadores, entonces tendríamos que trabajar y aumentar el número de reglas de distribución cuando tocase ser el caso. En cambio, si toda la matriz de la fórmula o toda la fórmula la reducimos a conjunciones y disyunciones más las negaciones, entonces se ve reducido el número de reglas condicionadas, obviamente de distribución, con las que tendríamos que trabajar. Pero otro sistema, otro método, otro procedimiento pudiese decir, no, bueno, pero yo prefiero trabajar con condicionales y bicondicionales. Entonces tiene que ver mucho con el método con el que vayamos a proceder. Entonces existen varios métodos, pero nosotros vamos a trabajar aquí con este en específico. Tenemos un paso 1, ¿sí? En donde lo sugerible es primero eliminar las implicaciones y los doble implicadores o los condicionales y los bicondicionales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por las reglas de interdefinición que nosotros ya conocemos desde lógica 2. ¿Sí? El bicondicional se puede interdefinir como una conjunción entre A implica B y B implica A. Y el condicional a su vez se puede interdefinir ya sea como no es cierto que A y no B o como no A o B. ¿Sí? Entonces, a estas reglas, aunque estas reglas nosotros ya le tenemos nombres, ¿sí? Las vamos a llamar aquí simplemente R1, R2 y R3. Ahora, el siguiente paso, y estas en realidad son están de reglas, ¿sí? No, si se dan cuenta, no es como que uno aplica todos los pasos 1 y luego aplica todos los pasos 2 y luego aplica todos los pasos 3, porque muchas veces uno dentro de un ejercicio se va a regresar a aplicar quizás el paso 1 o se va quizás a aplicar el paso 2 cuando ya estaba aplicando el paso 4. Son más conjuntos de reglas que obedecen a la naturaleza de la fórmula, pero que usándolos se va a poder obtener la fórmula normal prenex. En el paso 2 o en el stand 2 de reglas tenemos la interiorización de negación. Como hemos dicho al principio que nuestras fórmulas normales prenexas no deben tener cuantificadores negados, la mejor manera de eliminarlos es introduciéndoles o interiorizándolos hacia la derecha de la fórmula, es decir, hacia la matriz. Y esto se hace a través de las reglas de negación de los cuantificadores, que son las reglas que nosotros conocemos de interdefinición de un cuantificador en otro, ¿verdad? Entonces tenemos la negación del cuantificador universal y la negación del cuantificador existencial como R4 y R5. Luego tenemos las reglas condicionadas de distribución de los cuantificadores en conjunción y disyunción. Y entonces aquí obtenemos 4 reglas más, de la 6 a la 9. Las dos primeras son la distribución condicionada de universal y existencial en conjunción.
Y la 8 y la 9 son la distribución condicionada del universal y existencial en disyunción. Ahora, con el fin de no ligar ninguna variable que pudiese no estar ligada, ¿sí? O una variable que se repita, pero que tenga dos cuantificadores distintos adosados con la misma variable, entonces el stand de reglas 4 es la mutación de variables. Y es una regla de mucho cuidado porque así nos permite no crear un error lógico. Finalmente tenemos las reglas, digamos, más estéticas o las reglas de estilo o de simplicidad, ¿sí? Y orden, que son las que nos permiten acomodar la matriz de la fórmula. En ella tenemos la eliminación de la doble negación como R12, las conmutativas para la conjunción y disyunción como R13 y R14 y los de Morgan como R15 y R16. ¿Alguna duda hasta acá? Chévere. Ok. Entonces fíjense, aquí tenemos unos ejemplos, pero yo lo que voy a hacer es llevar los ejemplos hasta abajo, no revisarlos, sino que vamos a hacer los ejemplos. En vez de revisarlos sobre el ejemplo ya hecho, vamos a tratar de nosotros hacer el ejemplo. Pero empecemos por un caso. Yo no sé si esto es uno de los ejemplos que yo puse, pero no importa. Si no lo es, tenemos entonces tres casos de estudio. Empecemos por este más sencillo. Encontrar la FNP de... Disculpen. Existe un X, U de XA, y ello implica que existe un X, P de X. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a hacer aquí la demostración. Entonces vamos a poner 1 y repetimos la fórmula. Vamos a ponerla toda entre paréntesis para que se entienda que el existencial, el primer existencial, es decir, el que se encuentra a la izquierda, no está afectando a toda la fórmula, sino nada más al antecedente de esa fórmula. Vamos a quitar esto. Y aquí vamos a nombrar a esta fórmula como la fórmula original a la que le queremos encontrar su fórmula normal prenexa. O una fórmula normal prenexa, es decir, colocarla en forma normal prenexa. Entonces fíjense, lo primero que podemos hacer, ¿sí?, es definir este condicional en términos de disyunción. Después podemos volver a hacer este ejercicio, pero ahora definiéndolo en términos de conjunción. Nosotros estamos claros que para definir el condicional en términos de disyunción y negación, entonces se niega el antecedente y se afirma el consecuente. Entonces nos quedaría, no es cierto, vamos a poner esto en rojo, no es cierto que existe un X. Vamos a quitar esto aquí porque solo quiero poner en negro lo que estoy transformando. No es cierto que existe un X, Q de X, A, O, y esto lo ponemos en rojo porque lo que estoy transformando, fíjense, el condicional que aparece aquí, lo estoy transformando, o esto de acá. Entonces, ¿qué regla aplicamos? Bueno, aplicamos la tercera regla del juego de reglas que estamos ofreciendo como método para transformar una fórmula en su FNP. Esa regla es la definición del condicional por negación y disyunción, la interdefinición, que en nuestro caso es la tercera. Si se fijan acá, es la tercera. Entonces aquí colocamos R3 en 1.
No hace falta colocar más nada porque se supone que ya sabemos quién es R3 en nuestro stand de reglas. ¿Sí? ¿Esta definió a quién? Definió a esta de acá. Ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjense, esta negación, para que no afecte al existencial, la podemos interiorizar mediante una negación del particularizador, que en nuestro caso, si mal no recuerdo, es la regla 5. Está acá. Entonces, si esa negación se interioriza, quedaría, ya no existe sino un para todo X, no es cierto, y lo demás lo escribimos en negrita para que se vea qué fue lo que se trabajó. Obviamente esto es por razones completamente didácticas, no hay que hacerlo así. Vamos a poner todo esto en negrita para que se vea qué fue lo que se trabajó. Y eso fue R5 en 2. Ahora, como los cuantificadores ya no están negados, ¿sí? Yo puedo hacer el ejercicio de exteriorizar los cuantificadores. El primero que puedo exteriorizar es el existencial. Me quedaría, existe un X. En este caso, ya vamos a ver qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Incluso aquí, antes de exteriorizarlo, sería más oportuno incluso mutar la variable, para que una vez la variable esté mutada y no se vea afectada. Entonces, podemos mutar esta o podemos mutar esta. Vamos a mutar esta de acá, pero también pudimos haber mutado esta de acá, no hay ningún inconveniente. Entonces, si mutamos esta de acá, nos quedaría para todo X, para todo Y, vamos a cambiarla por Y, vamos a colocar en rojito la Y. No es cierto de Q de Y a y todo esto, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos cuál fue la mutación de variable que aplicamos, la R10. ¿Sí? Para el caso del universal, R10. R10 en la línea 3. Aquí quizás simplemente por razones de, digamos, pedagógicas, sí sería útil colocar cuál fue la variable que sustituimos. Sustituimos X por Y. O mejor dicho, Y por X. Y ahora exteriorizamos. Vamos a exteriorizar primero este y luego este. A la pregunta que hacía Vanessa, acá en este caso particular, si hubiésemos hecho primero esto y luego este, el significado sería el mismo. Aquí sí no hubiese problema con el prefijo de cuantificadores. Sí, va a quedar lo mismo para todo Y existe un X o existe un X tal que para todo Y. En este caso particular no va a haber problema con eso, Vanessa. Entonces, exteriorizamos esto primero. Nos quedaría, existe un X. Fíjense que ahora voy a copiar y pegar todo esto acá. Pero tengo que borrar este existencial de acá. Ahora este existencial de acá está afectando a toda la fórmula. ¿Sí? Está afectando a toda la fórmula. No nada más está afectando a este disyunto, sino a toda la fórmula. Aquí hicimos una exteriorización a través de la regla 9.
En la línea 4, ¿cuál es la regla 9? Es una distribución condicionada, fíjense esta de acá, es una distribución condicionada del cuantificador. Como no estaba el x libre en phi, yo la puedo sacar sin problema. Y en el paso 6 sacamos el cuantificador universal. Cuando tengo un cuantificador afuera ya en el prefijo y voy a sacar el otro se coloca inmediatamente a su derecha, no a la izquierda, inmediatamente a su derecha. El primero que saco va lo más izquierdo posible y todos los demás le siguen, ¿sí? Entonces quedaría, existe un x, voy a colocarlo así. Existe un x y ahora vendría el para todo y sale. Va a salir a través de la regla 10, esta de acá. No, 10 no, disculpen. La 8, esta de acá. ¿Sí? Entonces, como sale, queda para todo. Ahora sí, esta la vamos a poner en rojito. Queda para todo y. Bueno, luego le ponemos el color, no importa. No es cierto Q de y A o P de X. Colocamos aquí. Esto fue a través de R de 8 en 5. Ahora fíjense, esta fórmula tiene todos sus prefijos al frente y en la matriz libre de cuantificadores. Se cumple con que en el prefijo no hay ninguna negación y el alcance de los mismos llega hasta el final de la fórmula. Entonces aquí tenemos la fórmula normal prenexa o la fórmula en forma normal prenexa de 1. Y aquí se acaba nuestra prueba. ¿Se entendió? Fíjense que es un procedimiento completamente mecánico en tanto que lo que hicimos fue aplicar reglas. No hubo creatividad, ingenio. ¿Sí? Esta parte del cálculo es completamente mecánica. Vamos a llamar esta demostración 1 ¿por qué? Bueno, porque pudimos haber resuelto, y es lo que vamos a hacer a continuación, el ejercicio. Pero en vez de definiendo el condicional en términos de negación y disyunción, definiéndolo en términos de negación y conjunción. Entonces repetimos la fórmula 1, la original. Y aquí, en vez de definir el condicional por negación y conjunción, lo definimos con negación y conjunción. Entonces nos quedaría, no es cierto que el antecedente, este es el antecedente, voy a copiarlo, y no el consecuente. Este es el consecuente. Entonces aquí colocamos, en este caso es R2 en 1. Voy a poner en rojo qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó fue que se definió el condicional en virtud de negación y conjunción, ¿sí? Ahora, fíjense, esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó. Nuestra fórmula tenía esta forma y ahora tiene esta forma, en donde no aparece el condicional. Ahora, ¿qué podemos aplicar acá? Bueno, acá podemos trabajar, ¿sí?, con negando la conjunción. Es decir, interiorizando. Bueno, aunque por lo que veo apuntaríamos a tener casi la misma fórmula
que la anterior, así que tampoco hay un cambio tan significativo. De hecho, creo que no lo hay, pero bueno, no está mal hacer el ejercicio de esta manera también. Entonces introducimos la negación por De Morgan, que es la última regla. En este caso, el De Morgan de la conjunción sería la R16. Nos quedaría: no es cierto esto. O no es cierto que no sea cierto esto. R16 en 2. Aquí, entonces nos quedó esta negación, esta disyunción y esta negación de acá. Bueno, en realidad esta no, porque esta ya venía. Esta no, porque esta ya estaba en la regla. En el paso, digo, anterior. Entonces aquí podemos aplicar una eliminación de la doble negación de una vez, que debe ser la R11, ¿cierto? No, la R12. Aquí no hay forma de, digamos, de no colorear, de colorear lo que no existe, porque las dos negaciones se van, entonces queda así. R12 en 3. Y aquí interiorizamos. Y el juego va a terminar con la misma forma. Al menos que yo hubiese exteriorizado los cuantificadores acá. Que también pudo haber pasado. O sea, yo pude haber exteriorizado los cuantificadores acá. Ya lo podemos hacer de esa otra forma. Entonces aquí, si interiorizamos esta negación, quedaría para todo X. No es cierto todo esto. Todo esto en rojo, ¿sí? Porque fue... ¿Qué regla colocamos como negación del generalizador? En la negación del existencial, no. Sí, la R5. Entonces quedaría R5 en 4. Y aquí lo que hacemos es exteriorizar. Entonces exteriorizamos existe un X. Ah, no, disculpe. Vamos a mutar primero. Aunque se puede hacer después, pero vamos a mutar primero la variable. La de X también acá. Entonces quedaría la misma fórmula, pero en donde estaba X colocamos Y. Entonces fue una regla de mutación. En este caso R10 en 5. Y ahora sí saco los cuantificadores. Bueno, podemos sacar primero el cuantificador universal, no hay problema. Entonces sería R8 en 6. Y aquí sacamos el existencial. Entonces aquí sacamos este. Vamos a colocar esto en negro y esto lo colocamos en rojo. Y esta es la exteriorización de la existencial es R9. Y esta es la FNP,
de 1. En este caso salió idéntica a la anterior, pero el procedimiento fue distinto. Ahora, pudimos haber hecho acá ya la exteriorización de los cuantificadores, obviamente interiorizando esta negación, ¿sí? Y tendríamos una fórmula equivalente a esta, pero digamos con otro juego, con otra estructura, pero equivalente a la anterior, pero también en FNP. Traten de hacerlo ustedes. Esta en particular, cuando lleguen acá, en este punto de acá, ¿sí? Traten de exteriorizar los cuantificadores. Obviamente aquí aplican una interiorización de la negación. ¿Sí? Estaríamos hablando de R5. Aquí aplican un R5, van a conseguir un cuantificador universal y luego sacan el universal y sacan el existencial y queda esta fórmula negada y la van a tener en forma normal prenexa. ¿Alguna duda hasta acá antes de pasar al siguiente? Ok, entonces vamos con el siguiente. Entonces aquí vamos a encontrar la fórmula normal prenexa. Ya hicimos este, entonces vamos a hacer esta de acá, que es el otro que está en la guía, y hacemos otro que no está en la guía, y con eso terminamos la sesión de hoy. Entonces colocamos toda esta fórmula como fórmula original. Y yo siempre prefiero, porque es más fácil trabajar con negaciones que ya están adosadas a los átomos de la fórmula, que nieguen toda una fórmula. Yo siempre prefiero interdefinir el condicional por negación y disyunción, pero ustedes lo pueden también hacer a su manera, no hay problema con ello. Es decir, lo pueden hacer por negación y conjunción. Pero si lo hacemos por negación y disyunción, quedaría no es cierto que esto o esto. Como este ejercicio está replicado en la guía y cada paso está indicado con color, no lo voy a hacer en esta ocasión indicado con color. Entonces aquí tendríamos R3 en 1. Ahora, luego de esto, aplicamos negación del generalizador. Es decir, R5 me parece, o R4. Negación del R4. Entonces en la guía creo que hay un leve error, porque aquí sería R4, no R5. Entonces sería, existe un X, tal que no es cierto, P de X, o todo esto. R4 en 2. Ahora, ¿qué corresponde hacer primero? Fíjense. Todo este disyunto tiene 3 cuantificadores. Entonces vamos a sacar los cuantificadores de este disyunto. Sí, de esta conjunción vamos a sacar que es un disyunto, ¿no? O sea, en el sentido de que toda esta conjunción es el segundo disyunto de toda esta disyunción. Pero vamos a sacar de esta conjunción, de este segundo disyunto, vamos a sacar todos los cuantificadores afuera de los paréntesis, para luego poder sacar todos estos cuantificadores afuera de esta disyunción. Entonces quedaría idéntico acá, pero sacamos el primer cuantificador, que en este caso puede ser el universal de acá. E incluso antes de hacerlo vamos a mutarlo, para que no haya problema. Entonces en vez de X, a eso la podemos llamar W.
Y eso fue R11 en 3. W por X. Entonces ahora sí, todo esto. Y aquí sacamos primero para todo W. Para todo W existe un Z, tal que Q de Z, y existe un Y, tal que QWY. Fíjense algo importante, no pude yo aquí haber sacado primero el existe doble... ¿Por qué mutamos X y no Y? Bueno, mutamos X, Vanessa, porque aquí hay una existencial con X. En cambio, sobre la Y solo hay un cuantificador, que es este, existe de acá. Pero aquí tenemos, existe un X y para todo X. ¿Se ve, Vanessa? Entonces, existe un Y, no hay ningún peligro, porque solo hay un existencial que esté ligando la Y. Pero para el caso de la variable X tenemos en una primera instancia un cuantificador un existencial que la está ligando y en una segunda instancia un cuantificador universal que la está ligando. Les quería comentar que fíjense que yo pude haber sacado primero este existencial o pude haber sacado para todo el universal como lo hacemos aquí luego de haberlo mutado, pero no pude haber sacado primero el existe un Y porque este existe Y tiene antes un para todo W. Entonces yo tengo que ir en el orden. Yo puedo ir exteriorizando. Si aquí ya, si esta fórmula ya tiene un bloque de cuantificadores, fíjense que ya solo esta subfórmula está en forma normal prenexa. Si tiene un bloque de cuantificadores, para yo exteriorizarlo tengo que empezar de izquierda a derecha. No puedo empezar de derecha a izquierda. Entonces voy acá. Aquí que aplicamos. Aquí aplicamos R6 en 4. Y ahora sí puedo sacar este existe un Y o este existe un Z, es independiente. Aquí, respondiendo otra vez a la pregunta de Vanessa, no aplica, no hay problema con cuál saco primero. Podemos haber sacado este primero. Y entonces eso sería R7 en 5. Y aquí, si sacamos este, también sería R7 en 6, esta vez en 6. Entonces, ya una vez que tenemos la disyunción de esta manera, es decir, este cuantificador acá con no es cierto PDX y este trío de cuantificadores con esta conjunción, puedo empezar a exteriorizar ahora a toda la fórmula los cuantificadores. ¿Sí? Podemos empezar por el para todo W. Entonces quedaría para todo W. O bueno, vamos a hacerlo así. A esto vamos a ponerlo unos corchetes. Y el para todo W nos lo llevamos para afuera. Eso fue por, a ver, R8. Y ahora nos podemos llevar o existe un X o el existe un Z. Vamos a empezar por el existe un Z. ¿Cómo quedaría esta? A ver. A ver. Quedaría aquí. De hecho, ya cuando uno tiene cierto dominio, ya uno puede generalizar la regla en el sentido de que ya no me hubiese podido llevar los tres. Este y este. O por lo menos este y luego este. ¿Sí?
Esto es R9 en 8. Aquí tenemos la misma, vamos a obtener la fórmula, pero ahora exteriorizando este existencial de acá. R9 en 9. Y aquí, fíjense que vamos a obtener una fórmula parecida a la de la guía, solo que en la guía se usó otra secuencia de pasos. Y aquí sacamos esta de acá. Tenemos R9 en 9. Y esta es la fórmula normal prenexa de 1. Traten ustedes, ¿sí?, de sacar la fórmula normal prenexa, pero definiendo el condicional por negación y conjunción. Adelante, Vanessa. Profe, de repente es que, bueno, tengo que terminar de entender, ¿no? Pero cuando hicimos la mutación, la mutación de variable a mí me genera mucha inquietud, ¿no? Ajá, Cuando hacemos mutación en el paso 4 que estamos cambiando X por W, ¿sí? ajá. Eh, en el paso previo, en la línea 3, yo no podría decir que esa X está ligada, o sea, la X que está en el término está ligada con ese existencial que está afuera. Es que aquí con este de acá, ¿Ah? no. Esta X está ligando a esta X de acá. Y esta X está ligando a esta X de acá. Pero digamos, para mantener cierta armonía y simplicidad es mejor mutarla para que luego no Ajá, genere confusiones. ¿Sí? ok, No hubiese problema porque el problema está en cuando tenemos una variable libre. O sea, si aquí hubiese una variable libre o aquí hubiese una variable libre y nosotros exteriorizamos el cuantificador, pudiésemos estar cazándola. Por ejemplo, si aquí hubiese una X y ujú, si yo exteriorizo el cuantificador, nosotros pudiésemos estar cazándola. Pero no hay ningún claro, problema tampoco con introducir una mutación cuando realmente no es necesaria, porque simplemente lo estamos haciendo para que luego, cuando queden aquí afuera, no queden dos cuantificadores ligando en la misma variable, que es lo que buscamos acá. Que no quede para todo X, existe un Z, existe un Y, existe un X. ok. Bueno, yo tengo que verlo con más calma, profe, porque Sí, es cuestión hay también algo, de tratar de resolver el ejercicio y ver cuál sería la necesidad de introducir la regla de mutación en este paso. Porque también lo pudimos haber introducido acá. ok, Entonces, esta sería la fórmula normal prenexa de uno. Entonces, vamos a... antes, Ajá. Aló, aló. ¿Algo más, lo Vanessa? escuché. Si no, no, está bien, yo lo sigo reflexionando después, profe, no se preocupe, Ok. algo que, ok, Entonces, aquí corregimos y vamos con el último ejercicio por la sesión de hoy, que sería el siguiente. Mm, vamos a colocar, encontrarla. Ajá, para todo X existe un Y, P de XY o disyunción. No es cierto que existe un X para todo Y, Q de XY. Ajá. Entonces, colocamos aquí la fórmula. Nombramos como fórmula original. Y vamos viendo qué hacemos. Insisto, yo prefiero trabajar con... eh, bueno, en este caso no hay condicional. Entonces tampoco hay...
hay con qué, digamos, hay con qué complicarse, pero sí aplicar mutaciones de una vez. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos cuantificadores enlazando a X y dos cuantificadores enlazando a Y. Entonces sería bueno que estas variables de aquí cambien en virtud de estas, o estas de aquí cambien en virtud de estas. Entonces vamos a cambiar esa X por una U. Nos quedaría para todo U. Pero en el fondo sigue diciendo lo mismo. Si sigue para todo X P de X o para todo U P de U, sigue diciendo lo mismo. No dice nada nuevo. Simplemente lo hacemos por una cuestión de higiene. De higiene lógica. De higiene sintáctica. Vamos a llamarlo así por ahora. Copiamos esto acá. Cambiamos aquí por U. Aquí aplicamos R10, si no me equivoco. Sí, R10, correcto. En 1. ¿Sí? Y aquí podemos exteriorizar el para todo U. Nos quedaría ahora afectando a toda la fórmula. ¿Sí? Lo que hicimos fue exteriorizarlo en virtud de qué regla, de la distribución condicionada del... Sí, también el primero existencial lo podemos mutar antes, todavía no lo hemos sacado, pero lo podemos mutar antes de sacarlo. Es decir, todavía tenemos chance de sacarlo. Apenas lo vayamos a sacar, antes lo mutamos. Aquí, por ejemplo, en el paso 4 ya lo podemos mutar. ¿Por qué mutarlo antes de sacarlo? Porque en este caso hay un cuantificador universal que también tiene una Y. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense que lo que hicimos fue aplicar la distribución condicionada del universal en disyunción. Entonces quedaría R8 en 2. Y aquí, como sugiere Nicole, mutamos el existencial Y. Esta vez puede ser por W. Entonces nos quedaría esta, pero aquí por W. Aquí fue R11 en 3. Ah, bueno, aquí sabemos que fue U por X. Y aquí fue W por Y. Permítanme un minutico y seguimos la clase. Ok, estoy de vuelta. Entonces aquí, en el paso 5, exteriorizamos este existencial a través de la regla de distribución del existencial, la regla de distribución condicionada del existencial en disyunción. Entonces nos quedaría este existen W ya exteriorizado. Esa es la R9 en 4. Y aquí aplicamos, porque no podemos no podemos exteriorizar los cuantificadores si están negados. Aquí aplicamos la negación de los generalizadores, ¿no? Entonces, aplicamos la primera. Esta negación pasa para acá adentro y aquí afuera entonces queda, si había un existencial, ahora queda un generalizador. Esa es ¿qué? R5 en 5. Vamos a confirmar que sea R5. Sí, R5. Y la otra tiene que ser R4, ¿no? O sea, si agarramos esto,
Esto pasa para acá adentro y aquí queda entonces un existencial. Y aquí quedaría R4 en 6. Y aquí ya podemos sacar. ¿Cuál vamos a sacar primero? ¿Existe un Y? No, para todo X. Para poder sacar existe un Y tenemos que sacar primero para todo X. Entonces quedaría la misma fórmula. Bueno, la misma fórmula no. La fórmula anterior, pero exteriorizando para todo X. Eso sería por R10 en 7. Y aquí ahora sacamos R10, ¿verdad? No. R10 es una mutación. Esa no puede ser R10. Tiene que ser R8. Y aquí sacamos el existencial. Aquí sacamos el existencial. Entonces sería R9 en 8. Y nos quedaría así, que ya es la fórmula normal prenexa AFNP de 1. Y con esto terminaría la sesión de hoy. Y además, bueno, el martes repasamos un poco el tema antes de meternos en el nuevo tema que ya es cálculo de identidad. Pero las evaluaciones, la primera evaluación que se va a enviar es sobre esto. Es sobre fórmulas normal prenexas que presuponen las reglas de distribución, obviamente, sobre todo las más peliagudas, que son las condicionadas. Y preguntas sobre, bueno, si una determinada fórmula está en fórmula normal prenexa o no. Y determinar fórmulas normales prenexas para una determinada fórmula. Eso sería la evaluación principalmente. ¿Alguna duda hasta acá? Chévere. Entonces, si está todo claro, dejamos la sesión hasta acá. Igual cualquier consulta la pueden realizar en horarios racionales dentro de nuestro chat. Y bueno, el martes podemos revisar con un poquito de cuidado la idea de la regla de mutación y por qué la estamos aplicando, ¿sí? A pesar de que no hay variables libres, porque la estamos aplicando en estos casos, ¿sí? Y bueno, entonces dejamos la sesión hasta acá. Feliz noche y nos vemos el martes y nos vemos por nuestro WhatsApp. Hasta luego.